Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Les saludo y les doy una cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a la escritura que hemos estado tomando en estos últimos domingos en el libro de los Proverbios para comenzar lo que es nuestra escuela dominical en esta mañana. Proverbios, el capítulo 6, versos 16 al 19. Proverbios 6, 16 al 19. Todos bienvenidos en esta mañana a la casa del Señor. Proverbios 6, 16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que enciende rencillas entre los hermanos. Amén. Tome su asiento. En esta mañana voy a tomar la última parte de estas 7 cosas que hemos estado hablando. Y la última de las 7 cosas que abomina el Señor es el que enciende rencilla entre los hermanos. Ahora, cada una de estas cosas, desde la primera hasta la última, desde luego, el Señor las detesta, no las tolera. Y bueno, Él concluye con esto. Mire, para poder entender un poquito mejor esta escritura, yo en ocasiones consulto la Biblia que usaba el profeta, que era la versión del Rey Jacobo, o King James, como se le llama. Y en inglés dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, en español dice, el que enciende rencilla entre los hermanos, y en inglés dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora mire, voy a tomarla desde este punto de vista como el que siembra discordia entre los hermanos. Ahora, para entender más a fondo esto, pues tenemos que ir a lo que dice el profeta, desde luego. Mire, por allá en los primeros años de su ministerio, él fue a Michoacán, Indiana, y entonces todos sabemos la historia. Él pasó a una reunión pentecostal y bueno, él vio el avivamiento y la presencia del Espíritu Santo, que él originalmente pensó que estaba entre ángeles. Veía a un hombre, a 2 varones, uno hablando en lenguas y otro interpretándola, y él en su espíritu percibía que aquello era el genuino y verdadero Espíritu de Dios. Pero después de que el evento terminó, cuando él va y saluda a cada uno de ellos, él dice que él tenía una manera de percibir lo que estaba en el espíritu de la persona. Y entonces vio que uno efectivamente, uno de estos varones era un cristiano genuino, y el otro era un hombre que teniendo una esposa vivía con otra. Además de que visitaba las tabernas y tenía un vocabulario, bueno, terrible por decirlo menos. Ahora, entonces dice, bueno, él quedó de alguna manera desencantado, porque era la primera vez que él estaba en una reunión pentecostal, además de que lo habían invitado a predicar sin conocerlo. Y entonces él regresa a Indiana con ese asunto en su cabeza. Bueno, ¿cómo puede ser esto? Porque también él sabía que el espíritu que estaba cayendo en aquella reunión pentecostal no era el espíritu del diablo, era el Espíritu Santo. Y entonces dice que él fue a Greensville, a el lugar donde él solía ir a orar, y estaba tratando de entender este asunto. Ahora mire, esto él no lo entendió inmediatamente, tuvo que pasar algún tiempo. Pero entonces dice que él estaba ahí y tenía su Biblia. Él estaba sentado sobre un árbol, sobre las ramas de un árbol, y tenía la Biblia abierta, y entonces parecía que el viento la volaba hacia Hebreos, el capítulo 6. Y bueno, él la volvía a poner ahí y otra vez. Entonces él sabía que no era exactamente el viento, era Dios quien les quería mostrar algo. Pero aparte de haber visto la escritura, dice que eso fue acompañado de una visión. Y entonces aquí se la voy a narrar parte de ella, desde luego, porque quiero enfocarme al tema al cual estamos hablando. En Hebreos capítulo 6, parte 2, predicado el 8 de septiembre del 57, párrafo 347, dice: y di la vuelta y entré otra vez a mi cueva a orar de eso. Y cuando lo hice, vi a un mundo dando vueltas, o sea, a esta tierra. Y estaba todo arado, muy bonito, todo el mundo. Y vi a un hombre de blanco yendo alrededor. Tenía una alforja en la mano. Él estaba sembrando semillas mientras iba. Hasta en la visión, creo que lo entendemos. Él ve a un hombre vestido de blanco con una alforja, con semillas, y él va sembrando semillas mientras iba.
Dice, él desapareció por la curva de la tierra. O sea, la tierra, conforme él lo veía, recuerden, es una visión, lo ve que desaparece en el horizonte. Y tan pronto como él desapareció, aquí venía un sujeto vestido con ropas bastante negras. Después de que uno fue sembrando la semilla correcta, el profeta lo entendía por el color en el cual estaba vestido cada uno. El que estaba vestido de blanco, que fue el primero, que originalmente salió, era aquel que estaba sembrando la semilla correcta. El otro individuo, desde luego, que no apareció, digamos, un paso atrás del que estaba sembrando, sino que él esperó a que el primer sembrador desapareciera en la curvatura de la tierra. Y entonces dice, bueno, iba vestido de negro, un individuo de apariencia engañosa, caminando sigilosamente de esta manera, mirando. O sea, esta persona, después de que el primer sembrador desaparece en el horizonte, aparece él. Pero usted sabe, hay un dicho que dice que el que nada debe, nada teme. El primer sembrador, él sabía lo que estaba sembrando, pero el segundo, él sabía también lo que estaba sembrando. Así que como lo estaba haciendo de una manera casi sigilosa, viendo que alguien no lo fuera a sorprender haciendo esa mala siembra. Ahora dice, y mirando, y tenía una semilla, y estaba esparciendo algo detrás de él, mientras miraba alrededor de la tierra, vigilando a todos y arrojándola. O sea, con una actitud sospechosa. Bueno, hasta aquí sabemos que son dos sembradores, pero bueno, el segundo sembrador, ¿qué es lo que estaba sembrando? En el sermón El Edén de Satanás, párrafo 105, dijo el profeta, él está hablando de lo mismo. Me hace recordar la visión que tuve antes de conocer a la gente pentecostal, de aquel hombre atravesando el mundo, vestido de blanco. Creo que eso ya el profeta lo acaba de decir. Ustedes me han oído contarlo varias veces. De hecho, esta visión el profeta la narra unas 7 veces a través del mensaje. Y uno le siguió, este segundo, el vestido de negro, ¿verdad? Y uno le siguió sembrando simiente de discordia. Ahora, pero primeramente tuvo que aparecer el primero, sembrando la palabra. Pero después de él aparece este segundo personaje y el profeta ya nos dice, en el primer extracto que leímos solamente nos habla de la actitud que él tenía, una actitud sospechosa. Pero ya al ir vestido de negro, eso ya hablaba mucho. Ahora, entonces, aquí en esta segunda cita, el profeta ya nos lleva a ver qué es lo que había dentro de la alforja. Se escucha bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que había dentro de la alforja? Y lo que había era simiente de discordia. Ahora, bueno, eso ya es un mal principio. Ahora, esta visión que el profeta tuvo, desde luego que tiene un buen respaldo bíblico. La otra semana, cuando hablamos del tema segadores, ángeles segadores y los otros segadores también, vimos en parte esta parábola, pero miren, esta mañana quiero volver otra vez a tomarla, coincidentemente ahí está, en Mateo el capítulo 3, el verso 24 y 25, para respaldar que esta visión que tuvo el profeta, bueno, era correcta, porque las visiones siempre fueron correctas. Mateo 13, 24 y 25. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Si ensamblamos la visión con la palabra, aquí Jesús primeramente habla del hombre que siembra buena simiente. Entonces el hombre que iba vestido de blanco iba sembrando buena simiente. Mas durmiendo los hombres, el profeta ya vimos la otra vez lo que él dijo, que dormían, o sea, descansaban, morían.
vino su enemigo. Pero ¿qué fue lo que sembró? Y sembró cizaña entre el trigo. Y él no esperó a que lo que había sembrado diera su fruto, porque iba a dar su fruto. En cuanto él lo siembra, se va. Y ahora, ¿por qué? Bueno, el profeta ya nos dice que él iba en una actitud sospechosa, mirando hacia todos los lados, que nadie lo fuera a sorprender o a ver en lo que estaba haciendo. Entonces él termina su trabajo y se fue. Ahora escuche, como el Señor dijo en el principio, en la ley de la reproducción, así la llamó el profeta, que cada simiente dé conforme a su género. Cada simiente efectivamente produjo conforme a su género. Ahora, yo les he dicho que si usted toma una planta de trigo como esa que está ahí, y a su lado, bueno, esta también es de trigo, pero si a su lado ese jarroncito contuviera una simiente o unas espigas de cizaña, realmente se requeriría ser un buen conocedor para saber la diferencia entre una y otra. El trigo, la planta, produce grano de trigo. La cizaña produce grano de cizaña. Y son demasiado parecidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia para saber cuál es trigo y cuál es cizaña? Mire, del trigo, se madura, se muele y se extrae la harina del trigo. La harina del trigo es para el pan, desde luego, ¿verdad? Pero, como la cizaña también produce un grano que es muy parecido, si uno lo intentara moler y hacer de él algún alimento, es una semilla venenosa. Esa es la diferencia, aunque parezcan bien. Pero una produce vida y la otra produce muerte. Ahora mire, estoy poniendo estos fundamentos este fundamento a este tema, porque realmente el sembrar discrepancia, eso es lo que produce en la gente, muerte. Ahora, el hermano Branham toma esta escritura de Mateo, el capítulo 13 y los siguientes versículos, para predicar un sermón que él tituló precisamente La simiente de discrepancia. Creo que la mayoría lo hemos escuchado o lo hemos leído. Pero, ¿qué es discrepancia? Mire, el profeta mismo en este sermón, simiente de discrepancia, en el párrafo 3, él nos la define. Dice, y luego fui y busqué la palabra discrepancia, y saqué el diccionario y busqué lo que significaba la palabra discrepancia, y significa sembrando discordia. O sea, si uno toma la escritura de Proverbios, donde dice que una de las cosas que Dios aborrece es el que enciende rencillas, o sea, el que siembra discordia entre los hermanos, quiere decir que está sembrando simiente de discrepancia. Dice el profeta, y significa sembrando discordia siendo contrario. Mire, Dios ha establecido un plan en su palabra. Si la Biblia dice que es negro, yo no tengo ningún asunto diciendo que no es tan negro, sino que es gris. Si el profeta dijo tal cosa, yo no tengo ningún asunto interpretando lo que el profeta dijo y tratando de poner palabras en su boca que él no dijo. Ahora, mire, esto es hablando en términos generales, porque uno puede ir específicamente en cada cosa, porque entonces es siendo contrario. ¿Siendo contrario a qué? A lo que Dios ya dijo en su palabra o en su mensaje. Pero mire, a veces la gente se vuelven sofistas. El profeta de Dios dijo en la edad de Sardis, en el libro de las 7 edades de la iglesia, que Satanás es el más grande sofista que existe en la tierra. ¿Qué quiere decir? Que a ese individuo con argumentos nadie le va a ganar. ¿Me explico? Por eso, hoy en día no estamos en la edad del razonamiento de la palabra, estamos en la edad de la revelación de la palabra. Porque hay individuos que tienen argumentos, hermano, para todo y los utilizan y los esgrimen, aún ellos sabiendo que no les asiste la verdad.
porque solamente hay una verdad y esa verdad está en la Biblia. Entonces, sembrar discrepancia es sembrar discordia, o siendo contrario, dice el profeta, dice Webster. Webster es un diccionario en inglés. Sembrando una discordia, algo distinto, o siendo contrario a lo ya establecido. ¿Establecido por quién? Establecido por Dios. Ahora, pero entonces, ¿cómo se encienden las rencillas? Bueno, es cuando se siembra algo diferente o distinto. Mire, el mundo, y no vamos a abundar en eso porque nosotros ya lo sabemos, el mundo, la gente del mundo, el mundo está plagado con este tipo de actitud. Usted ve los partidos políticos, ve la opinión de la gente, cada quien tiene su propia opinión. Y desde luego cada persona tiene el derecho a tener su opinión. Aún nosotros como cristianos, no solamente para nuestras acciones, sino aún para nuestra creencia, Dios nos ha dado un libre albedrío. Uno escucha la palabra de Dios y uno decide si la cree o no, si la recibe o no, si la pone por obra o no. Porque después de todo, en esta misma parábola del sembrador, mire, a mí me llama la atención que Jesús, comenzando el capítulo 13, dice: el sembrador salió a sembrar. Y entonces él habla de no cuatro tipos de semillas, sino 4 tipos de terrenos. Desde luego, yo entiendo que el sembrador es el Señor Jesucristo. Ya vimos que Lucas dice que la semilla es la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios, el mensaje son fértiles. ¿Sabe por qué? Porque van a producir una novia. O sea, el propósito de Dios, mire, el propósito de Dios al enviar su palabra es producirle una novia a Jesucristo. Ese es el propósito. De otra manera, entonces, ¿para qué la envía? Pero mire, no es culpa de la palabra, ni es culpa del mensaje. Pero según palabras de Jesús, parte de la semilla cayó junto al camino. ¿Y qué pasó? Vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Esas aves de los cielos, sabemos por el mensaje, que representan los pensamientos, el razonamiento. Usted en esta mañana está bajo el libre albedrío que Dios lo puso de creer o no creer lo que yo le estoy diciendo. Ahora, no porque yo todo lo que diga sea la verdad, pero de creer o no creer lo que la palabra de Dios dice. Si usted la cree, de ser algo que está aquí, baja al corazón, que está en el camino y que las aves se lo pueden comer bajo el razonamiento, baja al corazón. Y entonces se convierte en una fe espiritual revelada. El segundo lugar donde cayeron las semillas fue en pedregales, pero como no tenía mucha profundidad, saliendo el sol, marchitó aquello. El tercer sitio donde cayeron las semillas fue entre espinas y la ahogaron. Hermano, si eso hubiera sido todo, entonces Dios hubiera estado derrotado en su propio propósito de sembrar la palabra. ¿Para qué? Si una iba a caer junto al camino, si otra iba a caer entre pedregales y otra iba a caer entre piedras. Esas 3 ninguna fructificó, según las palabras de Jesús. Pero hay una esperanza, que la cuarta cayó en buena tierra. Y esa simiente que cayó en buena tierra va a fructificar. A partir del versículo 19 al verso 22 o al verso 23, Jesús explica cuál fue la que cayó, o se explica cuál fue el resultado, la que cayó en un tipo de terreno y en otro y en otro y en otro. Aparentemente Jesús olvida el asunto y entonces él comienza a hablar que el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, a la levadura. Pero entonces dice la Biblia que cuando la gente se fue, porque esta era una reunión pública, cuando habla de esta parábola, cuando la gente se fue, los discípulos quedaron intrigados y en una reunión privada le dijeron: Señor, explícanos.
No, no lo que significaba que el reino de los cielos era semejante a un grano de mostaza o que era semejante a la levadura. Señor, explícanos a qué se refiere aquel sembrador o aquella simiente o el terreno. Ahora, si para ellos fue algo que tenía una vital importancia, para nosotros lo debe tener en esta mañana, porque la palabra de Dios no ha cambiado. Ahora, ¿por qué? ¿No estamos interesados en escuchar las discrepancias que existen en el mundo? Le voy a decir por qué. Porque el proverbista no solamente dice que Dios aborrece al que siembra discordia, pero el proverbista culmina diciendo entre los hermanos. Que el mundo haga lo que quiera. Nosotros no lo vamos a poder componer de todas maneras. Pero si la Biblia dice que Dios aborrece al que siembra discordia o discrepancia o enciende rencillas entre los hermanos, entonces, hermano, esto ya nos involucra a nosotros. Bueno, eso es lo que la Biblia dice, ¿no? Eso fue lo que dijo Salomón, que Dios aborrece el que enciende rencillas o siembra discordia entre los hermanos. Mire, cuando Santiago habla de la lengua, dice que uno puede incluso, bueno, lo voy a decir de estas maneras, parafraseándolo, uno puede incluso domar un potro salvaje. Aquel que nunca se le ha puesto una silla encima. Pero ¿cómo lo va a domar? Poniéndole un freno. Todos sabemos que el freno de Dios actúa, es una cosa que le meten así. Y entonces cuando lo jalan, esto le hace aquí en la, ¿cómo se llama esto de arriba? En el paladar del animal. El animal al sentir eso debe ser una parte sensible que reacciona. Y aún si va desbocado, cuando se le tira del freno, el animal, ¿qué es lo que hace? Su instinto lo hace que se detenga. Ahora, entonces, ¿para qué es hablar estas cosas? Bueno, porque el Señor nos tiene que advertir de alguna manera que así como las demás cosas son importantes, esta también es importante. ¿Por qué? Porque yo no creo que nadie quiera aparecer delante del Señor como un sembrador vestido de negro, que después que se ha sembrado la palabra, Él salga después. Mire, y hay otra cosa. Si aquel sembrador esperó a que el primero se perdiera en el horizonte, quiere decir que estaba sembrando a espaldas de él. O sea, no era que fuera el sembrador de blanco aquí y el sembrador de negro a un costado y cada uno mirándose lado a lado. Por eso, cuando alguien tiene esa intención, seguramente lo va a hacer a espaldas de quien sea. Y eso es malo, porque eso muestra lo que hay dentro de la persona. Y yo no soy, porque Dios no me da esa facultad de clasificar a nadie. Cada quien en esta mañana al escuchar estas cosas, él mismo sabe en qué posición está. Es la verdad. Ahora, entonces, esto de sembrar rencillas, o sea, mire, que en el mundo existan todas esas cosas y nosotros ya sabemos, si usted ha estado en el mundo sabe que eso es parte del engaño del mundo. Pero que eso exista entre los hermanos, ese es otro tema distinto. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta palabra? Porque mire, así como el trigo se siembra y la planta comienza a crecer, si usted toma una planta cualquiera, incluso un árbol, y usted solamente lo poda, lo va a fortalecer. Todos sabemos eso. Pero si usted lo agarra, no que le pode por aquí parte de esto de las espigas, sino que lo arranca de raíz, aquella planta se muere. Ahora, le voy a decir por qué. Mire, esto que estamos hablando está en la palabra de Dios. Y no hay argumentos ni aquí ni donde sea que puedan prevalecer en contra de la palabra de Dios. O sea, nadie, absolutamente nadie se puede justificar al estar sembrando simiente de discrepancia. Aun cuando tenga una cita de la Biblia o un párrafo del mensaje.
¿Cómo? ¿Me explico? Porque la Biblia no ataca la misma Biblia, ni el mensaje ataca el mismo mensaje. Ahora, entonces, primero, se puede presentar, porque esto, hermano, hoy en día se usa la palabra globalización. Y esta palabra, bueno, se puede aplicar a muchas cosas, incluso dentro del cristianismo. Porque mire, al decir que Dios aborrece el que siembra o enciende rencillas entre los hermanos, bueno, el sentido común, como ya le decía, nos dice que esto se refiere a miembros de iglesia. Primero, puede ser que se presente entre los miembros de una congregación. Mire, eso es malísimo. ¿Por qué? Porque eso es lo que causa muchas veces divisiones en las iglesias. Porque alguien comienza por ahí, aquí, allá, allá, allá. Y sabe una cosa, la mentira es más atractiva que la verdad. Si en este lugar se estuviera predicando una mentira, ya tuviéramos un salón de 5,000 miembros. A la gente le gusta eso. A la gente le gusta que le engañen. Bueno, paradójicamente, cuando no debería de gustarnos, debemos estar dispuestos a recibir la verdad de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo se da esto? De sembrar o encender rencilla entre los hermanos. Con alguien que pretenda ser hermano, pero que está sembrando discordia o rencilla entre los miembros de un cierto grupo. El profeta de Dios nos dijo que esto es, voy a usar dos palabras que él usó. Dijo en demonología que esto es ácido sulfúrico en la iglesia. ¿Sabe usted qué es el ácido sulfúrico? Es el ácido que usan para los acumuladores, que tan solo le cae un poco en la ropa, la va a roer. Si le cae en la piel, la va a quemar. Si se lo toma, lo va a matar. O sea, en ese proceso va de algo que es aparentemente no dañino hasta la misma muerte. Ahora, entonces, ¿sabe usted por qué? Mire, hablando del sistema romano, ellos tienen digamos, un dicho, ni siquiera es un dicho, es algo que han implementado y les ha dado suficiente resultado donde quiera que vayan. ¿Cuál es? Divide y vencerás. Esa fue la estrategia que aplicaron aquí en México. Cuando ellos llegaron al puerto de Veracruz, a través de aquella intérprete, se comenzaron a dar cuenta que todo mundo aborrecía a los aztecas, porque eran malvados, desde luego. Yo no estoy diciendo que eran unas blancas palomitas. Entonces, los españoles lo que hicieron fue escuchar. Oh, sí, los tipos son malvados, vienen y nos quitan las doncellas para sacrificarlas al sol y todo eso. A medida que iban avanzando de Veracruz hacia lo que era Tenochtitlan, comenzaron a recopilar información. Y entonces ellos ya tenían eso. ¿Qué tenían que hacer? Dividir para vencer. Dijeron, oye, asóciense con nosotros. Si ustedes se quieren librar de esa tribu malvada que ya los tiene asolados, nosotros les podemos ayudar. Y efectivamente se unieron, no sabiendo que a la causa que ellos estaban uniendo les iba a costar a ellos mismos 300 años. ¿Por qué? Porque lo primero que ellos se dieron cuenta es que estos individuos traían una religión tan pagana como la que ellos tenían. ¿Pero qué? La iban a aceptar no por medio de la predicación del evangelio, como dijo San Marcos 16, id por todo el mundo y predicar el evangelio. La tenían que aceptar a punta de espada. ¿Les sirvió de algo asociarse? Claro que no. Mire, ahora esto traigámoslo a lo espiritual. Si una persona está sembrando discrepancia, ahora mire, el asunto es que muchas veces es de una manera sutil. ¿Te fijaste en el diácono? Y si la persona nunca se ha fijado en el diácono, bueno, ya se está fijando. ¿Te fijaste en el tesorero? ¿Te fijaste en el predicador? ¿Te fijaste? Y la gente, pues, ¿sabe? Por eso yo una vez hablé, no sé si aquí en algún lugar le llamé tema inocencia. Yo creo que la gente debe ser inocente, pero no tanto.
Usted dice, pero ¿cómo está eso? Claro que sí, Jesús dijo que uno debe ser sencillo como paloma. ¿Pero qué? Audaz como serpiente. O sea, la persona tiene que tener esa sencillez, pero por el otro lado, tiene que saber y discernir cuando aquello que está escuchando, incluso si fuera de mi persona, es la palabra o es simiente de discrepancia. Por eso yo no creo que un pastor esté para poner una familia en contra de la otra, porque entonces él mismo está sembrando simiente de discrepancia. Pero le digo, a veces es sutil. Porque claro, la persona no va a meter las manos al fuego inmediatamente, sino poco a poco decir, oye, ¿te fijaste? No, pues sí, tienes razón. Y a veces los razonamientos, hermano, son más cautivadores que la misma palabra de Dios. Ahora, mire, comencemos. Esto lo voy a llevar a varios niveles. Bueno, ya creo que ya se me pasó el tiempo. No sé que alguien está tomando el tiempo, disculpe. Cuando un miembro de la iglesia comienza a sembrar discordia, sabemos que desde luego que esa no es obra del Espíritu Santo. Eso yo lo tengo bien entendido. Más bien es el diablo el que hace eso. Le leo un último extracto y termino. Espíritus seductores, párrafo 90. Entre muchas de las personas donde encontramos emociones y todo eso, comienzan los chismes y las calumnias y toda clase de cosas impías. Hermano, eso es ácido sulfúrico en la iglesia. Es el poder del demonio. O sea, el profeta nunca le va a atribuir esto al Espíritu Santo. Espíritu de hombres y mujeres que se reúnen y quieren desacreditar, decir, esto no está correcto y esto no está correcto y eso no está correcto. Si ustedes lo escudriñan, 9 de 10 veces es la misma persona causando la conmoción que no está correcta. O sea, le da muy poco margen de que tenga la razón, le da un 10% solamente. Amén. Dios odia la discordia entre los hermanos. ¿Lo entendemos? Dios odia la discordia entre los hermanos. Sean reverentes, sean santos, amen a Dios, párense junto a Él. Y mientras que ustedes sepan que sus vidas se están cuadrando con la Biblia, con pureza de corazón, pureza de pensamiento, amor hacia su hermano, haciendo lo que usted más puede para apoyar el reino de Dios y haciendo estas cosas, vistiéndose correctamente, viviendo correctamente, póngase de pie, hablando bien, yendo a los lugares correctos, entonces puede tener todas las emociones que usted quiera y todos le creerán. Oremos, Señor. En esta mañana yo te agradezco porque tú me permitiste avanzar hasta aquí, Señor, en esto, Padre. Te ruego, Señor Jesús, que esta palabra, Señor, Padre, caiga no como una simiente de discrepancia, sino como una simiente correcta, Señor. Padre, porque tu palabra es una simiente y es aquella que nos va a ayudar, Señor Jesús. Es aquella, Padre Celestial, que nos va a dirigir por el camino correcto. Señor, bendice a tu pueblo en esta mañana. Gracias por tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Tome su asiento.